Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Murciélagata Textiles. Mi nombre es Andrea y hoy vamos a hacer esta calabaza para que decores tu pared en Halloween. Así que vamos a comenzar de una vez. Acá te dejo el patrón. Abajo en la cajita de descripción te dejo el link para que lo vayas a descargar. Está disponible en 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 y 10 pulgadas. Vamos a trabajarla hoy con el patrón de 10 pulgadas. Este patrón es totalmente gratis. Allí en esa página también tengo otros patrones de pago que puedes adquirir si quieres, de Halloween y otros temas. Con este patrón de 10 pulgadas debemos cortar por la línea punteada solamente una de las dos hojas. Viene en 2 hojas, ya que es muy grande para una hoja tamaño carta o A4. Entonces lo que tenemos que hacer es, en una hoja vamos a cortar y en la otra vamos a colocarle pegamento. De esta forma vamos a unir las dos hojas y nos va a formar el tamaño original del patrón. Recuerda al imprimir configurar como tamaño real si no está configurada tu impresora, para que imprima en el tamaño correcto, ni más grande ni más pequeño. Unimos bien las dos partes tomando en cuenta que deben coincidir perfectamente. Ahora vamos a cortar toda la circunferencia para que nos quede listo el patrón. Para este trabajo voy a usar lienzo delgado y además voy a usar la aguja número 4 con lana semigruesa. ¿Ves que tengo una imagen en la parte de atrás del patrón? No te preocupes, eso fue porque ese es el primer patrón que hice, no me gustó y quería grabar, no tenía ya hojas blancas, me quedé sin hojas blancas, así que usé papel de reciclaje, lo cual está perfecto, así cuidamos el planeta y ahorramos material y dinero a veces también. Reciclar siempre, siempre, siempre es la mejor opción. Si puedes reciclar, hazlo. Con un poco de cinta aseguramos en la parte de atrás, lo aseguramos al bastidor para comenzar a calcar. Como esta tela es delgada, se pueden ver muy bien las líneas, pero si tu tela es un poquito más gruesa, es bueno que uses una fuente de luz en la parte de atrás. Puede ser la luz de tu teléfono, una linterna, lo que tú quieras. Colocas atrás una fuente de luz y puedes calcar perfectamente. Esta tela es muy delgadita, como puedes ver, y no necesito nada de eso. Otra cosa es que estoy usando un marcador indeleble o marcador permanente más claro. Me he dado cuenta que cuando uso negro a veces es como que si se pudiera notar a través de la lana, entonces no me gusta. Trato de usar marcadores más claritos. Ya tenemos nuestro diseño calcado a la tela y ahora vamos a buscar el patrón. Vemos los colores que vamos a usar. Yo voy a hacer la parte de los ojos, la nariz y la boca de color negro y en punto plano. Y el resto lo voy a hacer con bucles. Entonces lo que tengo que hacer es definir qué voy a hacer primero, los bucles o la parte plana. Yo en este caso lo voy a hacer, voy a empezar con la parte plana, pero creo que a veces, depende del trabajo, a veces es mucho mejor comenzar con los bucles. De todas maneras, vamos a comenzar a trabajar entonces con la parte plana. Recuerda que cuando trabajas con la parte plana, vas a insertar la aguja directamente al frente de tu bordado, en la parte del frente. No es como cuando trabajamos con bucles que insertamos la aguja del lado de atrás y del otro lado se van formando los bucles. Acá vamos a trabajar directamente en el frente, comenzando con la parte negra, que serían los ojos, la nariz y la boca. Le coloco el tope para
que los bucles del otro lado, que van a estar en la parte oculta de mi trabajo, sean más pequeños. De esta forma voy a ahorrar un poquito de lana. Termino de enhebrar la aguja y voy a comenzar a bordar. Como te dije antes, esta es la parte del frente del bordado. Allí directamente voy a insertar la aguja. Esta lana que me queda sobrando, que está en el inicio, la voy a pasar del otro lado. Ya con esto defino que este es mi frente y el otro lado es mi revés. Comienzo a hacer puntadas no tan largas pero tampoco tan pequeñas y voy a delinear todo el ojo. Luego voy a ir rellenando en forma de espiral, tratando de mantener el mismo tamaño de mis puntadas. Si eres nuevo o nueva en esto del patch needle, te invito a que veas las listas de reproducción que tengo preparadas. Tengo una para principiantes donde por allí puedes comenzar, y si ya me conoces y te gusta mi contenido, te invito a que le des me gusta, a que te suscribas y también a que estés pendiente porque tengo muchas ideas y mucho contenido por hacer. Los voy a ir subiendo poco a poco, no solamente de patch needle, también crochet, macramé, tela, costura, todo eso tengo planeado hacer poco a poco en este canal y bueno, espero que te mantengas allí pendiente. También quiero informarte que tengo 2 cursos hasta ahora en Skillshare, que es una plataforma buenísima de autoestudio donde hay un montón de contenido. Y si estás interesado o interesada, acá abajo te dejo el link y te regalo una membresía gratis por un mes para que veas mis 2 cursos gratis y todos los miles de cursos que están allí de acuarela, de bordado tradicional, de pintura, de todo lo que tú quieras, de costura, de todo. Buenísimo, buenísimo. Esta plataforma es genial y bueno, acá abajo te dejo ese link. Ahora vamos a meterle un poquito de velocidad porque ya tú viste mis videos, ¿no? Ya sabes cómo hacer el punto plano, así que bueno, vamos a darle velocidad para poder observar todo el proceso. Ya hicimos una espiral, damos las últimas puntadas y cuando terminemos de completar todo el ojo, sin sacar la aguja de la tela, vamos a cortar del otro lado, de nuestro revés,
la lana y con cuidado sacaremos la aguja. Y ya tenemos un ojo listo. Ahora vamos con el otro ojo. Y ya terminamos con los ojos de esta calabaza malvada. En Venezuela le decimos auyama. Nombre bastante extraño, pero creo que suena bonito. Y se hacen unas cremas potentes con esta fruta. Y sí, tuve que googlear porque me quedé pensando, ¿es una fruta o una verdura? Y resulta que la calabaza es una fruta. También se puede hacer unas ricas tortas con esto. Pero en fin, retomemos nuestro trabajo y ahora vamos con las fosas nasales, ¿no? Igualito, hacemos una espiral y vamos llenando, llenando, llenando hasta que terminemos en el centro, o más o menos el centro. También puedes comenzar del centro hacia afuera. Yo bordo del centro hacia afuera cuando no tengo la forma predefinida. Pero en este caso, si está la forma, entonces la quiero mantener. ¿Qué hago? Empiezo desde afuera y voy cerrando hacia adentro. También cuando estoy haciendo bucles, puedo trabajar haciendo el punto en el centro y voy haciendo la espiral hacia afuera. De todas maneras, tú te acomodas como tú lo creas conveniente. Recuerda que siempre debes sentirte súper cómodo o cómoda trabajando. Como te guste, como te sientas bien, eso es lo que tienes que hacer. Y disfrutar el proceso claramente. Bueno, y mientras estoy bordando les voy a contar algo súper curioso de esta festividad, y es que el origen de Halloween viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás, desde los paganos,
o los indígenas europeos, los celtas, en Irlanda, toda esa gente. Pues resulta que ellos creían que durante el solsticio de invierno había una brecha que unía, durante esa época, esa noche, el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Es decir, el mundo de los vivos y los muertos siempre estuvo separado, pero justamente durante el solsticio se abría esa puerta y estos espíritus venían al mundo de los vivos. Y no siempre eran espíritus buenos, a veces eran espíritus malos. Entonces ellos crearon todo esto, las luces, las calabazas, las decoraciones en las puertas y todo eso para ahuyentar estos espíritus. De allí viene esta festividad llamada Halloween o Halloween. Realmente no sé cuál es la pronunciación correcta, pero por ahí va. Y lo que más curiosidad me da no es esto, sino que durante el solsticio de invierno en muchas culturas existe esta creencia de la unión del mundo de los vivos y los muertos. Aquí en Latinoamérica lo puedes ver en las culturas asiáticas, inclusive en los árabes. Todos tienen esta creencia de una forma u otra. Es bastante curioso, ¿no? Fíjate cómo es el Día de los Muertos en México, colorido. A mí me encanta porque es como una celebración a la muerte. Y sabemos que la muerte es parte de la vida. Acá en Ecuador también se celebra de una forma muy hermosa. Crean unos panes, se reúnen la familia y crean unos panes llamados guaguas de pan. Hacen una bebida llamada colada morada con un montón de frutas, muy muy interesante. Y bueno, así en muchas culturas. Y es bastante curioso, ¿no? Que todas las culturas tengan esta creencia al mismo tiempo. Y bueno, esto era lo que les quería contar, un poquitico de esto que lo vi en internet y de verdad ya lo sabía desde hace tiempo porque a mí me gusta mucho el tema cultural, me gusta investigar y hace tiempo ya había investigado un poco sobre esta festividad y lo quería compartir con ustedes mientras estoy bordando. Y cambiando el tema radicalmente, bueno, les cuento que ya voy por la boca haciendo todo el delineado y bueno, ahora le voy a meter velocidad para que podamos ver el proceso un poco más rápido. Y ya finalizar la parte de la puntada plana.
Ya terminamos con los puntos planos, ahora vamos con los bucles. Fíjate que este es nuestro frente, ¿no? Donde insertamos la tela directamente. De este lado quedaron los bucles, que es nuestro revés. Para que los bucles queden ahora del otro lado, necesitamos insertar la aguja por acá, por el revés. Cuando te acerques al área donde están los bucles que ya hicimos, es decir, los negros, debes tener mucho cuidado de que al insertar la aguja no te lleves esos puntos planos. Por eso yo acá de vez en cuando volteo cuando inserto la aguja o la inserto viendo los bucles para tener cuidado de no jalar esos puntos que tenemos allí que bordamos antes.
Vamos ahora con el naranja. Fíjate que se ve bastante, o sea, no se ve definido los bucles amarillos, pero cuando coloquemos el naranja ya se van a ir apretando y acomodando en su lugar los amarillos.
Fíjate que ya tenemos los bucles definidos, el naranja en su lugar, el amarillo, y ahora vamos a hacer la parte verde para ya finalizar con lo que es el bordado. Mira qué hermosa quedó, se ve súper colorida, se ve hermosa. Los ojos los quería hacer plano para que se vieran como hundidos, o sea, hubiese ese relieve en cuanto a lo que es el cuerpo de la calabaza y lo que son los ojos. Ahora lo que voy a hacer es acomodar los bucles para que cada quien esté en su lugar. Recuerda que a veces cuando estamos bordando un bucle se mete dentro del otro, no se van por un lado, no. Acomodando los bucles, vamos a asegurarnos de que cada quien esté donde debe estar. Antes de sellar, siempre corta el remanente de tela en la parte de atrás para que quede más limpio y se pueda deslizar mejor el líquido que le vamos a echar. Si has visto mis otros videos, sabes que siempre he dicho que el sellado y la terminación depende de lo que quieras hacer con tu bordado. En este caso yo quiero hacer algo para decorar la pared, pero quiero que quede fuerte, que quede rígido, no que se me doble, o sea, que lo coloque en la pared y se doble, pierda la forma. Entonces, como lo quiero más rígido, voy a usar este impermeabilizante de techo, que al final queda como una superficie de goma que además de sellar me va a dar esa rigidez que estoy buscando. La voy a mezclar con un poquitico de agua ya que es bastante espesa y necesito que deslice bastante bien sobre la superficie que voy a cubrir.
observa que además de cubrir donde está la lana, también estoy cubriendo un poquito más allá de la tela, porque al secarse la tela se va a convertir en una especie de plástico y la voy a poder cortar muy fácilmente, y eso es lo que quiero con este bordado. Ahora hay que esperar que se seque bastante bien. Esto puede tomar 24 horas o incluso más, dependiendo de donde tú vivas, de la humedad, del calor, etc. Tuve que colocarle otra capa un poco más espesa porque la anterior me quedó demasiado transparente, y así es como yo la quería, bastante cubierta. Fíjate que, como te dije antes, me extendí un poquito más sobre la tela para poder cortar. La tela quedó como plástico. Ahora fíjate, voy a cortar todo alrededor siguiendo la forma del bordado. Para cortar estos bordes no voy a usar una tijera de tela, voy a usar una tijera de papel, una tijera con la que corto otras cosas, porque recuerda que la tijera de tela es solamente para tela. No uses la tijera de tela para nada más, es tela. Entonces acá estoy usando una tijera de papel para cortar. Fíjate cómo corta, ¿ok? Quedó como plástico, y tengo que tener mucho cuidado de no cortar los buclecitos. Ya cortamos, fíjate cómo quedó, lo suficientemente rígido como para mantener su forma, y esto es exactamente lo que yo quería. Tengo acá un pedazo de fieltro, bueno, realmente no es fieltro, es una tela que se llama pañolencia, así se le conoce acá en Ecuador. Es muy parecido al fieltro y es bastante económica, y la voy a usar para cubrir la parte de atrás del bordado, y además le voy a colocar esta cinta negra. Todo esto lo voy a pegar con silicón caliente, con una pistola de silicón. Y ya para finalizar, lo único que voy a hacer es cortar al ras toda esta tela. Con este bordado yo quería que aprendieras dos cosas. Uno, a combinar puntos planos y bucles en un mismo trabajo. Y dos, que hay muchas formas de sellar la pieza, además de las que te he mostrado en otros videos. Está esta forma, que es bastante sencilla
y bastante funcional. Hay muchas formas, tienes que pensar cuál es la finalidad de tu bordado, para qué la quieres, qué quieres hacer con ella, y allí vas a determinar qué sellado le vas a hacer. Tú puedes a este bordado hacerle un sobrehilado a los bordes si quieres y está bien. Puedes colocarle una pieza de madera, también está perfecto. La forma de sellar, o sea, hay miles de formas de sellar, y eso es lo que yo quería que vieras. Y con esto terminamos nuestra calabaza malvada. Espero que te haya gustado el video, que lo intentes y que me etiquetes en mis redes sociales. Recuerda que me consigues como @murcielagata.textiles. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Recuerda darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Chaito.